con ningún tipo de escritura. Es por ello que toda la información sobre su forma de educación proviene de las crónicas escritas por los españoles durante la conquista y la colonia. Si te interesa conocer un poco más sobre la educación de este pueblo mesoamericano, quédate. Esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! El sistema educativo inca no cubría a las personas en general. Estaba dedicado de manera específica a los hijos de la nobleza inca, los hijos de los gobernantes de los pueblos y las mujeres escogidas por su belleza y estatus social. La educación de los incas duraba 4 años e iniciaba los... A ver, nos detenemos ahí. ¿Para quiénes estaba dirigido la educación inca? ¿Para quiénes? A ver, ¿quién escuchó? Máximo. Para los hijos de los nobles. Ajá, muy bien, Máximo. Para la nobleza, alerta, cuidado con esa evaluación. La educación inca estaba dirigido para los nobles, para la nobleza, y duraba 4 años. Vamos a ver qué cosa le enseñaban. Solamente los hijos de los nobles. Vamos a ver qué pasa con los jatunrunas, qué pasa con el pueblo. ¿Qué tipo de educación recibían? ¿Ya? A ver, escuchamos, estoy explicando. Miss Carlita, detiene el video y explica. Miss Carlita no pasa el video y se queda dormida. Ellos no Espero que ustedes estén apuntando lo que Miss Carlita está explicando. Espero, ya. Sí. Ellos en ese tiempo no tendrán los 12 años aproximadamente. Como no existía ningún sistema escrito, la educación estaba basada en oír y memorizar. Los maestros que impartían la enseñanza eran llamados amautas. Enseñaban con la práctica la repetición. Ajá, maestro. El profesor que enseñaba se llamaba amauta. Y la profesora, porque había una profesora que enseñaba a las mujeres, ojo, el amauta enseñaba a los hombres nobles y había una profesora que enseñaba a las mujeres nobles. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba la profesora? Se llamaba mamacona. Mamacona. El amauta era el profesor de los hombres nobles y la mamacona era la profesora de las nobles, de las mujeres nobles. ¿Ok? ¿Quiénes eran las mujeres nobles? Eran las hijas de la colla o las hijas de las mujeres secundarias o las más bonitas del imperio. Las más bonitas del imperio, así pertenecieran al pueblo, el inca las cogía y se las llevaba con él, ¿no?, al Acyahuasi. ¿Qué era el Acyahuasi? Era el colegio de las Acyas. ¿Quiénes eran las Acyas? Las mujeres más bellas del imperio. Ahí las Acyas eran educadas para algún día ser esposas de los incas futuros. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver. Repetición y la experiencia. La educación se impartía en las escuelas de su capital, Cusco, las cuales recibían el nombre de Yachahuasi. En ellas se instruía a los jóvenes desde la adolescencia. Yachahuasi. ¿Cómo se llamaba el colegio donde enseñaban los amautas a los nobles? Yachahuasi. ¿En dónde está ubicado? En el Cusco principalmente. Todos tenían que ir al Cusco, por eso es que solo la nobleza estudiaba, pues. Por eso. Porque el Yachahuasi estaba ubicado en el Cusco principalmente. Dime, Máximo, ¿querías preguntar algo? No, a mí solo quería decir de que era el Yachahuasi. El colegio, mi amor, la escuela. Donde le enseñaban, ¿qué creen que le enseñarían a los nobles? Al Auqui, a los hijos de las autoridades. ¿Qué creen que les enseñarían? ¿Qué tenía que saber el Auqui? A ver, si iba a ser el futuro Inca. Ashley. Creo que le enseñaban a disparar a eso. A utilizar las armas, muy bien. Sí, a utilizar las armas. ¿Qué más le tenían que enseñar al Auqui ahí? Comportarse de buena manera. Ya, a obedecer los principios incas, sí, también. Tenía que ser honrado,
¿no? Tenía que ser trabajador, ¿sí? Y Puedo ver. en el Yachaywasi, hijos, de acá salían también formados las autoridades políticas. Por ejemplo, un Apunchi tenía que haber estudiado también, tenía que haber sido preparado, ¿no? Para ser un líder. Entonces, ¿en dónde le enseñaban al Apunchi? Acá en el Yachaywasi. Al Tucurricu, para ser Tucurricu, también tenía ciertas habilidades. Así que, ¿dónde le enseñaban al Tucurricu su educación? Aquí en el Yachaywasi. Al Curaca, ¿de dónde salían los curacas? También llevaba estudios en el Yachaywasi. El Quipu Camayo, ¿quién era el Quipu Camayo? Neymar. El encargado de las cuentas. El contador, el que contaba los ganados, el que contaba los cultivos, el que contaba la población. Ajá, el Quipu Camayo. Estoy hablando con alumnos que han hecho su repasada porque hoy día hay evaluación sobre esos temas, ¿no? Y Miss Carlita, desde que inició la primera sesión, está recordando disimuladamente como reforzando, ¿no? Espero que esté hablando con alumnos que se han preparado. Ya. El Quipu Camayot, entonces, también tenía que llevar estudios. ¿En dónde le enseñaban a manejar el quipu? ¿Ustedes creen que es fácil aprenderse cómo contar con el quipu? No, te tenían que llevar estudios aquí en el Yachaywasi. El Amauta, ¿no? Te enseñaba cómo ser un buen quipu camayot, cómo ser un tucurricu, cómo ser un curaca, cómo ser un jefe militar. Todos ellos llevaban, ¿no? Que era la nobleza, llevaban estudios en el Yachaywasi a través del Amauta. ¿Hasta aquí estamos bien? Miss. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Camila, ¿estamos entendiendo la educación inca? Ya. Y se les preparaba para ser sacerdotes o dirigentes. Durante estos 4 años estudiaban matemáticas, historia, política, astronomía, medicina y el manejo de los quipus. Los amautas o maestros eran ayudados por los arábicus o poetas que preparaban lecciones en verso para que los alumnos las memorizaran. Las escuelas para señoritas se llamaba Agyawasi, que en español significa Casa de las Escogidas. La educación para las mujeres era muy diferente a la que recibían los varones. Sin embargo, no todas las niñas del Imperio Inca tuvieron la oportunidad de ir a las escuelas. Solo algunas niñas de clase social alta o de gran belleza recibían educación y se les llamaba akyas o... Ahí está lo que les acabo de decir. No todas las mujeres iban a la escuela. Solamente las mujeres hijas de la nobleza, ¿no? Parientes de Inca o hijas de las autoridades que eran parte de la nobleza y privilegio. O si pertenecías al pueblo, solamente si eras bella, podías ser una akya y recibir estudios en el Agyawasi. Ahora, ¿cómo era la mujer bella para el Inca? ¿Sería de ojos verdes y cabello teñido de rubio? ¿Esa sería la belleza en el imperio? No. La belleza en el imperio era aquella mujer de color mestizo, de cabello negro, ¿no? Y de apariencia muy inteligente, ¿ok? Y esa era la escogida por el Inca para ser una futura esposa de su hijo, ¿no? Las akyas, las famosas akyas. Seguimos. Las akyas, recuerden, las akyas, ¿estudiaban en dónde estudiaban las akyas? En la casa de las elegidas. ¿En dónde? ¿Cómo se llamaba la escuela para las La casa akyas? de las elegidas. ¿En quechua cómo se dice? Ah, muy bien, Máximo. En quechua, ¿cómo se dice la casa de las elegidas? Ajayahuasi. Muy bien. Neymar, muy bien. Máximo. mujeres escogidas, las cuales eran seleccionadas por su belleza. Estaban destinadas a los servicios religiosos y se les enseñaba a confeccionar finas vestimentas. En ciertas circunstancias, el Sapa Inca las entregaba como esposas a los más altos dignatarios del gobierno.
Su educación también duraba 4 años y consistía en cocinar, tejer, hilar, preparar chicha y religión. Solo un grupo reducido de ellas no mantenía ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Ellas fueron nombradas como vírgenes del sol. Su función era preparar todo lo relacionado a los ritos religiosos. Nadie podía verlas ni acercarse. Los hombres que no pertenecían a una clase social privilegiada no tenían acceso a una educación. Es así que los jóvenes tenían desde su niñez una educación práctica que les permitiera cumplir sus funciones diarias como siembra, cosecha. Ahí está, ¿no? ¿Y qué pasó con el pueblo? Decía Ashley, creo, ¿no? ¿No iban al colegio? No, no iban al Agyaguasi, ni iban a donde estaban, al Yachayhuasi, no iban a los colegios formales, pero sí tenían una educación, Máximo. Tenían una educación informal. ¿Quién le daba esa educación informal? Sus padres. ¿En dónde la recibían? En su casa. El papá, la mamá, el ayu le enseñaba. ¿Qué le enseñaba? A cultivar, a sembrar, ¿no? Le enseñaba a lo que era de repente construir una casa, ¿no? A construir un camino, ¿no? De repente a cocinar a las mujeres, ¿no? A cosas elementales, solamente en su casa aprendían. Eso se llama educación informal. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ojo, no vamos a decir que el pueblo no recibía educación. Sí recibía educación, pero no iba a las escuelas. Recibía una educación informal. Sí recibía una educación de que era de sus padres y luego cuando ya era adolescente ya iba a las escuelas. Ok, miren lo que estamos diciendo, ¿ah? Ojo, recibían solo una educación de casa, Máximo. Y si eres escogido, podías ir a la escuela, pero si no, no más. ¿No? El pueblo se quedaba con la educación informal que había recibido de casa. No podían ir ni al Yachayhuasi ni al Agyaguasi. No. ¿Ok? Vamos a continuar para ver la última parte. Cosecha, lucha y más. Los padres eran los encargados de brindar la educación a sus hijos. Ellos se encargaban también de brindarle la tradición oral sobre mitos y leyendas incas. El resto de las jóvenes incas, la inmensa mayoría, recibía una educación práctica a cargo de sus madres, quienes les enseñaban a tejer, cocinar, hacer labores de limpieza y cuidar a los hijos. Y es así, de esta manera, como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor, dale like, suscríbete y activa la... Muy bien, vamos a pasar entonces a las diapositivas para trabajar. ¿Ya? Voy a detener un ratito, pausar un ratito. Uy. Aquí está, ¿no? Lo que ya tenemos claro, Camila, 3 clases sociales. Inca como único, el dominante, el hijo del dios Sol. La nobleza y el pueblo. El Inca ya sabemos por qué es único, porque tiene un gobierno teocrático, porque es considerado hijo de Dios Huiracocha, del dios Sol, el máximo poder. Su palabra era ley, ¿ok? Y era pues un líder a carta cabal. Luego venía la nobleza, donde habíamos dicho que hay 2 clases de nobleza. La nobleza de sangre, donde estaban los que compartían la sangre con el Inca, pues, donde estaría también su esposa principal, la Colla, donde estaría el futuro Inca, que es el Auqui, donde estarían las esposas secundarias y sus hijos secundarios también. Y por otro lado, ¿no? Estaba, ¿no? Y de aquí se escogían las autoridades también futuras.
Y por otro lado estaba la nobleza de privilegio, que era aquel personaje del pueblo que había sido elegido por sus destrezas, ¿no? Por sus grandes habilidades y llevado a ser parte de la nobleza, sin ser pariente cercano del Inca. Luego tenemos, ¿no? Aquí está la nobleza de sangre, quienes son la colla, la esposa secundaria, los hijos, el futuro Inca, ¿no? Y recordemos que la nobleza de sangre también se les llamaba orejones. ¿Por qué se les llamaba orejones, hijos? Porque llevaban unos aretes grandotes de oro. Parece que le pesaban, eran como balanza. Museo de Oro, en el Museo de Oro que queda en Surco, y que hace 4 años fuimos, ahí está un vestigio de estas orejeras, de estos aretes grandes de oro macizo, ¿no? Imagínense cuánto le pesaban, ¿no? Cuánto le pesaban en la oreja. Pero cuando tú veías a un hombre con estas aretes grandes de oro en forma circular, ¿no? Sabías que era una persona de autoridad y de la nobleza, ¿no? Y tenías que respetarla, ¿ok? ¿Dónde está ese museo? En Surco, en el distrito de Surco, ¿no? Todos aquellos que no sé si estarán abiertos los museos, no lo sé ahorita, averigüen por internet, pero Lima tiene infinitos museos muy lindos, ¿no? Entonces, ayer fue a la playa. ay, qué lindo, ¿no? Los orejones entonces son aquellos nobleza de sangre. Y la nobleza de privilegio eran aquellos del pueblo que ascendían a ser nobles, ¿no? Teníamos acá el pueblo, que era la parte final doménica, donde estaban los Hatun Runas, los Mitimais y los Yanacones, ¿no? Los Hatun Runas, que era gente campesina, ganadera, los pescadores, ¿no? La gente que pagaba tributos. Los Mitimais, que eran los trasladados, los Mitimais de privilegio eran los trasladados para enseñar, y los Mitimais de castiga eran los trasladados por un castigo, porque se habían portado mal. Y los Yanaconas, que eran los esclavos, ¿no? Que eran mayormente los vencidos, los derrotados, que pasaban a ser sirvientes del Inca. En la moral inca, dentro de los principios que practicaban los incas, tenemos a Mayuya, no seas mentiroso, le cortaban la lengua a aquel que mentía. A Masúa, no seas ladrón, ¿no? A veces le cortaban la mano a aquel que había robado. Y a Maquella, no seas perezoso, ¿no? Los mandaban a trabajar al perezoso. Esos son los 3 principios que regían la vida en el imperio. A Mayuya, a Masúa y a Maquella. Ay, Miss, a mí no me gusta la ambayúa, las de cortarme la lengua y cortarme la mano. Yo no quiero eso. La mayuya y la A los masúa. mentirosos le cortaban la lengua y a los ladrones le cortaban la mano, ¿no? Por haber robado. Igual esas reglas existieron aquí, ¿no? En el imperio, el Inca era muy radical. Era muy radical. Yo mis ojalá quisiera de los rateros eso que le cortan la mano. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No quisiera que sea así, ¿no? La educación inca, entonces, vamos a ponerle un adjetivo, Neymar, fue clasista, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente llevó a la clase nobleza, a la nobleza. Al pueblo no lo llevó a la escuela. Sin embargo, sí tuvo una educación. Fue clasista, ¿ya? Ajá, informal, ¿no? Tenemos la educación de la nobleza, que está, mírenla, la educación de la nobleza a través de 2 escuelas, el Yachayhuasi, dirigido por el Amauta, y el Agyahuasi, dirigido por la Mamacona, ¿no? ¿Qué les enseñaban? Les enseñaban, pues, las estrategias militares, a ser líderes, a manejar los quipus, ¿no? A las Akyas les enseñaban, ¿no? A tejer, a cocinar, a hilar, ¿no? Y de estas salían las vírgenes del sol, ¿no? Que eran consideradas las esposas del sol, ¿no? Eran, ¿no? Las que iban a rendir homenaje al dios sol. Ashley.
Miss, en toda esta semana, ¿qué vamos a hacer? Porque casi los cursos ya están medio terminados. Estamos repasando, Ashley. Ah, Educación popular, ¿no? El pueblo tuvo una educación, sí, informal, que fue recibida en sus casas. ¿Ok? Aquí terminamos. Aquí terminamos. Y vamos a pasar al trabajo. ¿Ya? Son las 10:08. Entonces, mejor descansamos y nos vemos 10:25, ¿no? Miss. Nos vemos 10:25 para...